Nunca pensé que una mirada ausente pudiera doler más que un adiós dicho en voz alta, pero ahí estaba yo en el vagón de la línea 5 viendo cómo él me pasaba de largo como si no me conociera, como si nunca me hubiera rozado el alma con esas manos suyas de dedos largos y silencios cómodos. Lo reconocí por el abrigo azul, el que siempre colgaba mal en la silla de mi cocina, por el olor a café fuerte que me recordaba las mañanas en las que solo él hablaba y yo asentía fingiendo que no estaba tan enamorada. Pero estaba y lo sigo estando, aunque hayan pasado 3 inviernos y 2 veranos desde la última vez que le mandé un audio de esos largos que borras antes de enviarlo. Me miró sin verme y algo dentro de mí se agrietó como una taza cuando cae al fregadero sin romperse del todo, solo con una línea fina casi invisible, pero que ya sabes que está ahí y que un día se va a partir. Yo lo amé sin que me eligiera y él lo sabía y yo también lo sabía, pero no quise aceptarlo porque se reía de mis chistes malos y me llevaba bombones de higos en octubre y me decía cosas como estás muy callada, eso me asusta, y yo sentía que eso era amor, aunque fuera solo una forma de compañía mal definida. Por eso cuando lo vi pasar sin detenerse, sin saludarme, sin siquiera fruncir el ceño como hacía cuando recordaba algo incómodo, supe que esa historia ya no tenía vuelta atrás, y todo fue por una frase dicha entre risas una noche en que le pregunté en broma si alguna vez había estado enamorado de mí y él contestó en serio: no. Lo suficiente. No dejó ni su taza, la misma que usaba cada vez que venía después del trabajo, y decía que el café sabía mejor en mi casa aunque el suyo fuera más caro, ni la taza, ni el cargador, ni esa chaqueta gris que siempre olía a viento y que una vez dejó olvidada durante un fin de semana, y yo la abracé como si fuera su cuerpo entero, porque si así de ridícula fui. Pero ahora no hay nada, ni en la cocina, ni en el perchero, ni en la memoria del wifi, porque también borró eso, como si la contraseña compartida pudiera delatarlo, como si alguna parte de él hubiera estado aquí por error y ahora hubiera que eliminar todo rastro para no dejar migas, por si alguna vez se arrepentía. Pero no se arrepintió, no dejó nada físico ni digital. Solo el vacío exacto de su risa en el pasillo y los 2 huecos en la cama que nunca compartimos, pero que yo imaginé 1000 veces cuando se quedaba hasta tarde y decía que ya se iba, pero se quedaba 5 minutos más y luego 10 y luego 1 hora y luego nunca se quedó. No. Oficialmente solo estuvo y luego no estuvo, como los anuncios del metro que desaparecen de un día para otro y no sabes qué había antes, solo sabes que ahora hay un silencio blanco, una pared que no dice nada, y es peor porque el silencio no se puede discutir, no se puede borrar, no se puede devolver. El silencio se volvió una pared. Le escribí: te olvidaste el cargador, como si eso fuera una excusa válida para seguir hablando, como si un cable de móvil pudiera sostener lo que ya se había caído hace tiempo. Y él puso un emoji, el del pulgar ese que no significa nada pero duele, como si dijera gracias pero no voy a volver, y yo insistí: está en la mesa al lado de tu taza, pero no hubo respuesta. Entonces esperé 2 días, como quien no quiere parecer desesperada aunque lo esté, como quien juega a ser adulta y racional cuando por dentro gritas: por favor dime algo, cualquier cosa, incluso un adiós. Claro, sería mejor que esto, porque al menos podría llorarlo con nombre propio, pero este tipo de desaparición elegante sin confrontación es la forma más cruel de dejar a alguien, porque no puedes culpar, no puedes enfadarte, solo te quedas imaginando que quizá está ocupado, que quizá perdió el móvil, que quizá está procesando cosas, o que quizá solo quizá sintió lo mismo y le dio miedo y por eso se alejó. Eso me repetía como un mantra mientras borraba y reescribía mensajes enteros, mientras miraba sus stories sin reaccionar, mientras justificaba su ausencia con frases como siempre ha sido así, o es que está muy liado con lo de su jefe, y la verdad es que lo sabía. Lo supe desde aquella noche cuando se giró para irse y no me miró atrás, pero me dije una más, solo una frase más, un mensaje más, una excusa más, porque si él supiera, si él recordara solo un poco lo que éramos en esos silencios compartidos, tal vez volvería. Y por eso volví a escribir. Esta vez fue una foto de su libro en mi sofá con el texto: te lo dejo en la entrada por si vienes. Y no vino, no respondió, pero vi el comentario de otra mujer. Soñé con él cocinando en mi cocina, como si nada, como si el tiempo no se hubiera roto, como si los silencios no hubieran sido cuchillos. Él estaba ahí de espaldas con su sudadera gris preparando café con leche como solía hacerlo, con ese gesto torpe de quien no está en casa pero quiere parecerlo, y yo lo miraba desde la puerta sin decir nada, solo sintiendo ese calor falso que tienen los sueños, y al despertarme busqué su olor en el aire, como si quedara algo, como si aún estuviera en el pasillo o en la taza o en la chaqueta que ya no está. Me quedé en la cama más de lo que debía, con los ojos abiertos y la garganta cerrada, sintiendo que algo en mí se rompía en pedazos invisibles, pequeños como migas de pan que no sabes si barrer o guardar. Y entonces la vi, su sudadera doblada en el fondo del cajón, el único lugar que no había tocado en días, y la saqué y la abracé como si fuera su cuerpo, como si aún pudiera devolverme todo lo que se llevó sin despedirse, y lloré, no fuerte, no como en las películas. Lloré hacia adentro, con ese temblor que te recorre los brazos cuando ya no puedes fingir que estás bien, cuando ya no
Puedes reír en los audios ni maquillar la voz cuando contestas con monosílabos para que nadie te escuche romperme. Dormí con su sudadera abrazada como si eso fuera amor, como si eso bastara, como si eso curara. El mundo no paró, pero yo sí me quedé quieta, como si apretando pausa pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Como si al no moverme él regresara, pero no regresó, y mientras yo cancelaba planes y evitaba mensajes y me inventaba excusas para no salir, la vida seguía, los trenes seguían pasando, las panaderías abrían, las vecinas hablaban en la escalera y yo seguía encerrada en la misma pregunta, como se olvida a alguien que nunca fue tuyo. Pero ocupaba tanto espacio y me respondía con mentiras pequeñas, con frases prestadas de amigas bien intencionadas que decían cosas como mejor sola que mal acompañada, pero yo no estaba sola, yo estaba vacía, que es distinto. Y entonces una mañana me vi en el espejo con la sudadera gris puesta y me dio vergüenza, no por lo que significaba, sino porque ya no olía a él, ya olía a mí, y eso dolía más porque era la prueba de que todo se va, hasta el olor, hasta el calor, hasta el eco. Empecé a caminar sin rumbo por Madrid, sin auriculares, sin rumbo, solo con ganas de no pensar, y noté que la gente reía, que había vida más allá de mi duelo, que el mundo no paró, que las estaciones seguían cambiando, que el cielo pasaba de gris a azul sin pedirme permiso, y por primera vez me pregunté qué parte de todo esto era verdad y qué parte era una historia que yo había querido contarme para no aceptar lo obvio. Y la pregunta llegó sola, sin aviso, sin dramatismo: ¿y si en el fondo era verdad que nunca me quiso? Moldeé una taza que no era perfecta, la arcilla se rompía entre los dedos y mis uñas no ayudaban, pero me gustó sentir el barro frío manchándome las manos, sin que importara si salía bien, si quedaba recta, si alguien la usaría o no. Solo era mía, no era bonita, tenía un borde irregular y un pequeño hundimiento en la base, pero la dejé así porque por primera vez no quería arreglar lo que estaba torcido, solo quería entender por qué me molestaba tanto que no encajara, y entonces lo entendí, me molestaba porque era como yo, porque estaba cansada de disimular las grietas, de parecer fuerte, de no molestar con mis lágrimas, de no decirle a nadie que todavía revisaba nuestras conversaciones, como si ahí dentro quedara algo que me salvara. Pero ese día no lloré, ese día volví a casa con las manos sucias y los zapatos llenos de polvo, y cuando me preguntaron cómo fue el taller respondí bien, sin temblar la voz, sin buscar una forma de incluirlo a él en mi relato, sin decir cosas como esto le habría encantado, sin pensar en él, sin pronunciar su nombre, sin esperar su mensaje, sin revisar sus redes, sin mirar la sudadera, y me senté a merendar sin culpa, sin ansiedad, sin el nudo ese que se instala en el pecho y no te deja respirar. Tomé café con leche en mi taza rota y me supo distinto, y no lloré, y eso ya es mucho. Volví al mercado, pero no compré las galletas, las de avena con trozos de chocolate, que él decía que no le gustaban. Pero siempre se terminaba igual, esas que compraba por costumbre de tener algo que ofrecerle, por costumbre de dejar algo en la mesa que dijera estoy pensando en ti, sin decirlo. Y ese día pasé por el pasillo de siempre, lo vi todo igual, los estantes, los precios, la luz blanca, y pensé en cogerlas por inercia, por nostalgia, por impulso, pero no lo hice, y no fue por rabia ni por tristeza, simplemente no me apetecía, y eso fue raro porque durante meses cada decisión tenía su nombre, cada gesto era una forma de recordar, y ese día no tuve ganas ni de recordarlo, ni de invocarlo, ni de convertir la merienda en un ritual fantasma. Pagué el pan, caminé despacio hasta casa, puse música y abrí la ventana, no para que entrara el aire, sino para dejar salir todo lo que se había quedado pegado a las paredes, a los muebles, a mis hombros. Respiré hondo, no fuerte, solo hondo, como si por fin hubiera sitio en mi pecho para mí sola, y al cerrar la puerta detrás de mí supe que no hacía falta que nadie la cruzara para sentir que la casa estaba llena de vida, porque lo estaba, porque yo estaba, y eso ya era suficiente. Sobreviví, y esta vez lo digo sin miedo.